Muy buenas tardes. Acá nuevamente con ustedes, Abraham Akiva, de la página web Libres de la Libertad. En esta oportunidad me place ser portador de una enseñanza de superación personal muy, pero muy importante y que a la vez es muy fácil de aplicar. Esta grabación tiene como título Rompiendo las cadenas. ¿A qué cadenas me refiero? Me refiero a cadenas emocionales, mentales, espirituales, sociales, esas cadenas que no se ven físicamente, pero que tienen una fuerza que supera a las cadenas de acero que pudieran ponernos físicamente. Porque para no ser libres, no se necesitan las cadenas a las cuales hago referencia cuando hablo de cadenas de metal. Hay hombres que están sometidos a través de sus costumbres, a través de sus formas de vivir, a ciertas formas o estilos que nos afectan y afectan a los demás. Desgraciadamente, como viven en un ambiente adecuado a esas costumbres, casi arraigadas desde que nacen, es costoso primero darse cuenta de que son esclavos o de sus inclinaciones o de sus formas de vivir, de pensar y de actuar. Estas cadenas muchas veces nos engañan porque tienen aspectos positivos. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos de nuestras madres, benditas sean, venimos unidos a ellas físicamente por un cordón umbilical que le ha permitido a nuestras madres alimentarnos durante 9 meses. De otra forma, no podríamos haber sobrevivido. O sea, era un cordón, una cadena de vida maravillosa. Una cadena que permitía que pudiéramos venir a la vida a través de nuestras madres que actuaban como vehículos importantísimos que nos transportaban a este mundo, dándonos la oportunidad de alcanzar todo aquel conocimiento que el ser requiere para alcanzar, valga la redundancia, su liberación final a través de las enseñanzas aprendidas y de la superación de las limitaciones propias del ser. Pero luego que nos liberaban de ese cordón umbilical, no se crea que, y ustedes y yo lo sabemos, que perdíamos el contacto con la madre. ¿Qué va? Nos sentíamos
muy unidos a ella, como si tuviésemos un encadenamiento tan necesario de protección ante las situaciones que la vida nos daba o nos da. La terminación de esa relación de tanta unidad con la madre, se va diluyendo a lo largo de los años hasta que por fin el hombre alcanza su liberación final. No con esto quiero decir que pierde relación con ese ser tan importante en nuestras vidas, sino que se independiza a su propia vida, a sus propias responsabilidades, y libera también a la madre de esa carga. Pero la continuidad del encadenamiento familiar continúa por las costumbres contraídas al nacer en ese hogar, en esa familia. La llamamos tradición, y a eso tenemos que agregarle el costumbrismo de esperar que el hijo, que la hija, sea igual a la familia. Eso es muy importante, o era muy importante antiguamente, y que hasta ahora todavía guarda cierta importancia, aunque algo más liberal en la actualidad. Pero llegamos a tener una costumbre psicológica de dependencia, y de dependencia familiar caemos en dependencia social. Ya comenzamos con esa continuidad propia del que pertenece a algo o del que vive rodeado de algo. El factor ambiental es muy importante en la formación de la personalidad, no solamente el congénito, la herencia. El ambiente influye mucho en el hombre, y eso lo podemos observar de muchas formas. Cuando vemos que alguien sobresalió en algún área, positivo o negativamente, vamos al origen de esa situación y vamos a encontrarnos con que el ambiente participó, o podríamos decir, tomó parte en esa situación y casi motivó a que esa persona reaccionase, actuase e hiciese lo que hizo, positivo o negativo. Estas llaves que traigo el día de hoy son llaves muy importantes. La primera está ligada justamente a esa liberación que debemos de buscar como personas, como individuos, no tomando una actitud anárquica de hacer lo que uno piensa y quiere e irse contra la corriente. Nada que ver. Esto no significa eso. Significa que respetando las normas, las leyes sociales, las costumbres, no solo de nuestra familia, sino de nuestra sociedad, podamos realizarnos como individuos independientes, realizar nuestras propias aspiraciones, alcanzar nuestras propias querencias, lo que queremos,
alcanzar en la vida. No todos hemos nacido para ser ingenieros, ni abogados, ni escritores, etc. Hay personas que son maravillosos técnicos y que sobresalen y tienen la importancia más grande de una sociedad, porque ¿qué haríamos sin ellos? Yo nunca olvidaré en mis años de juventud las veces que se me decía que tenía que tener un diploma para poder asegurar mi futuro y el de mi familia. Pero yo viví en una ciudad, Lima, la capital de Perú, en Sudamérica, donde cuando comencé a estudiar Derecho, nos íbamos al Palacio de Justicia. Y yo veía abogados ya de carrera haciendo papeles de escribanos en la puerta del Palacio de Gobierno o del Palacio de Justicia por unos cuantos centavos a las personas que requiriesen su servicio, sin oficina, ahí en la calle con una maquinita. Veía a gente que había logrado su profesión dedicadas a otras actividades. Yo no estoy hablando de que esté mal, sino que triste que haya perdido su tiempo estudiando algo que no quería en lugar de haberse realizado en lo que sí quería. No hay peor trabajo que el trabajo que se realiza no queriéndolo hacer, no sintiéndose identificado. Se ve aún en las cosas más simples de la vida. Si vemos que una persona cocina con gusto, pareciera que hay algo mágico en la comida, sabe delicioso, como una persona que de repente cocina porque tiene que hacerlo por necesidad de trabajo y lo hace hasta de mal humor. No sé si es algo psicológico, pero creo que tiene una gran influencia en el resultado porque me he encontrado ante esas circunstancias con que la comida no tiene el sabor esperado porque no se ha hecho con el gusto necesario. Uno tiene que tener vocación en lo que hace. Uno tiene que amar lo que hace. Y no hay trabajo, no hay actividad mala cuando está dedicada a ser constructiva. Personas que son pintores, pintores de brocha gorda, como dicen, y son tremendos profesionales. Lo que se tendría es que analizar cómo poderse desarrollar en esa área para alcanzar, superar el nivel común y elevar su aspiración a ser, si no el mejor, uno de los mejores y triunfar. Uno triunfa cuando está en el camino al cual pertenece, porque lo hace con vocación, siente lo que hace, vive lo que hace. Por lo tanto, el resultado es tonificante, porque busca hacerlo bien, porque le nace hacerlo bien. La llave es saber lo que se quiere y hacer lo que se debe. Trabajar en ese punto, trabajar en aquello en el cual sentimos gusto, vocación de hacer. Descubrir en nosotros para lo que hemos nacido. Todos tenemos una habilidad en la vida. A mí, créanme, se los digo con toda honestidad, no sé qué tan bien lo pueda hacer. Yo creo que lo hago bien, aunque sea por los años que tengo haciéndolo,
he mejorado y voy a buscar mejorar más la actividad que realizo de counselor, de consejero. No soy el mejor, que va, ni soy la persona que lleva en su alforja la respuesta a todas las preguntas del mundo. No, qué va. Pero sí estoy dispuesto no solamente a responder por responder, a dar la respuesta y si no la sé, a trabajar lo suficiente para poderle responder a la persona, a las personas, lo que necesitan saber. Porque mi dedicación es algo que yo quiero, que yo amo profesionalmente. Para mí no es un trabajo, es casi una necesidad. Gozo con hacerlo. Hay personas que me han dicho, ¿cómo puedes tú tanto tiempo estar dedicado a hablar con personas o estar tú hablando de problemas? Le digo, eso me lo he cuestionado yo y la única respuesta que alcanzo es porque realmente es como la respiración para mí. Me siento útil y me siento realmente feliz cuando me dedico a ello. Esa es la primera llave, descubrir para lo que hemos nacido. Y luego vamos a poner en acción todo lo que se necesite para poder desarrollarnos en esa área. Nada va a ser más fácil como para el pez nadar y al ave volar, el que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Para ello tenemos que desligarnos de ciertos atavismos, de ciertas costumbres que tengo que ser un ingeniero, de que tengo que ser un abogado, de que tengo que ser un médico. No, tenemos que ser aquello para lo cual hemos nacido. Y uno lo descubre a medida que pasa el tiempo y se va dando cuenta la inclinación, dentro del punto de vista positivo, definitivamente lo digo, que tiene. Yo he visto casos que son realmente asombrosos. Personas que de repente de haber tenido una vida por un camino equivocado, con la habilidad que habían desarrollado para hacer errores en su vida, llegaron a desarrollarse en áreas profesionales que nunca hubiesen esperado penetrar. Personas que habían estado siendo delincuentes, convertirse en policías, por ejemplo, en convertirse en religiosos. Llegaron a descubrir, desgraciadamente, después de haber cometido faltas, que habían nacido para hacer actividades constructivas. Lo que pasa es que no sabían aplicar ese conocimiento dentro de un campo legal. Han habido personas que, habiendo sido perseguidos por la ley, llegaron a servir a la justicia porque sabían exactamente
cómo se daban ciertas situaciones ilegales y ayudaban dando apoyo a las autoridades para que otros no cometiesen ese tipo de fechorías. Por ejemplo, hasta ese punto, el hombre que no tiene herramientas de superación personal cae, pero gracias a Dios que algunos por lo menos cometen el error y se arrepienten y regeneran su vida. Eso es loable. Es muy valiente aquel que reconoce su falta, supera la falta y se pone al servicio para corregir no solo su falta, sino el error social que con ello trae lo que hizo y lo que hacen otros. Luego de este punto, que es el primer eslabón de esta cadena social, emocional, porque también es emocional, y psicológica, sociológica, porque el ambiente en el cual se realiza esta persona, como lo realizamos todos, es un medio que de repente hace propicia esta situación. El segundo punto de esta cadena, que es importante verdaderamente entender, es que no hemos nacido para ser los hombres, los seres humanos más ricos del mundo, materialmente hablando. Como que si la riqueza material lo fuese todo. Si no hay riqueza material, si no lo poseemos todo, no podemos ser felices. Eso no es así. La felicidad no se da para el que tiene más, sino para el que entiende más. Hay personas que con menos de lo que tenemos algunos de nosotros, que sentimos que nos falta, son mucho más felices que nosotros. ¿Por qué? Porque han encontrado el cerrojo al cual pertenecía la llave de la felicidad. ¿Cuál es? Primero, tomar conciencia de lo que se tiene. A veces le ponemos atención a lo que creemos que nos falta y nos sentimos que carecemos de todo por aquello que nos falta, teniendo muchísimo más de lo que tiene aquel que posee lo que nos falta a nosotros. Tenemos salud, por ejemplo. Hay gente que tiene millones y de repente tiene la desgracia de tener un hijo con una enfermedad incurable, o ellos mismos, o un padre o una madre, y que quisieran dar toda su riqueza material con tal de devolverle la salud a su familiar o a ellos mismos. Y nosotros poseemos eso. Pero no comprendemos la importancia de esto porque no nos falta. Pero yo les diría, o los invitaría a meditar, si nosotros frente
a ciertas situaciones que se nos presentan de necesidad, tuviésemos la oportunidad de asistir a un cajero no normal. Vamos a suponer que alguien tiene la capacidad de darnos lo que necesitamos y que cuando nos acercamos a ese ser nos dijese: está bien, yo te doy esto, pero tú tienes que darme algo a cambio. ¿Cuánto necesitas? Dinero. $1.000.000, correcto. Yo te lo doy, pero dame a tu hijo, dame a tu mamá, o no te doy nada, para que vean cuál sería la situación y qué respuesta daríamos. Yo me acuerdo mucho de mi señora madre cuando me enseñaba a orar y me decía: cuando le hables a Dios, agradécele lo que tienes y agradécele también lo que no tienes, porque lo que tienes te lo ha permitido tener y lo que no tienes de repente te lo ha impedido porque las consecuencias de tenerlo hubiesen sido muy costosas. Esa respuesta, toda esa enseñanza la entendí cuando una persona acá en Miami me dijo que se había sacado un premio de lotería de más de $1.000.000 y su primer sueño había sido regalarle un carro de color rojo que quería su madre. Lo primero que hizo al cobrar fue ir a comprarle el carro a su madre y se lo llevó. A la semana, este mismo señor estaba llorando porque su madre se había estrellado y había perecido en un choque. Claro está que eso no significa que estuvo mal que él le diese el carro, ni estuvo mal de que se sacase la lotería. No, pero es que simple y llanamente nos invita a meditar que tenemos que ser un poquito más equilibrados y no desesperanzarnos cuando no tenemos las cosas en el momento que las precisamos o no las tenemos, las cosas que creemos realmente necesitar. No tenemos tiempo para medir nuestra felicidad porque lloramos por aquello que parece que nos va a hacer felices y que no tenemos. Hay una historia que es la del pájaro azul, que un rey que tenía todo era el hombre más feliz del mundo y se enteró que para ser feliz tenía que tener en sus jardines el pájaro azul. Estoy cortando la silla a pasos muy largos porque tenemos que tocar otros puntos. Y mandó personal por todas partes del mundo y con todo el dinero que podía, con toda la riqueza que tenía, a dar parte de su reino, inclusive si alguien le daba el pájaro azul. Nadie se lo dio, total, decidió él mismo ir en persona. Cuando pasaron los años y ya casi vencido por la edad, se había desgastado muchísimo en vida y en dinero, en riquezas, las había perdido muchas en sus búsquedas, llega agotado, decide regresar a su reino y le encuentra su reino casi descuidado porque había estado fuera muchos años. Entra a su palacio, pasa a sus aposentos, abre su ventana, se echa en la cama y se pone a dormir. En la mañana siguiente siente el canto de un pájaro en su ventana y, como ustedes ya entienden, era el pájaro azul. Siempre había estado en su casa,
Siempre esa felicidad había estado ahí. Pero ¿cómo es la situación psicológica de la persona que un solo elemento lo hizo infeliz al saber que no lo tenía, siendo tan feliz hasta que se enteró de que alguien decía que había que tener el pájaro azul para poder ser feliz? Dejemos de buscar lo que ya tenemos, aprovechemos lo que tenemos. La felicidad no está en lo que no tenemos, está en lo que tenemos, en entender que lo que tenemos es importante, valorizar nuestras cosas. Esa es la segunda parte, es el segundo eslabón de esta cadena que tenemos que romper y liberarnos para ser realmente auténticos, para estar verdaderamente en la disposición de triunfar, de ser felices. Un ciego no puede ver el sol, puede bañarse con los rayos del sol y sentir las caricias y el calor del sol, pero no puede verlo. Abramos los ojos, porque la ceguera que tenemos no es física, es psicológica, es espiritual, pero no física. Porque hay personas que físicamente están impedidos de ver, pero sin embargo pueden sentir las maravillas de la vida por su positivismo, por su intención y por esa condición tan propia e importante que es el entendimiento. El tercer punto, el tercer eslabón de esta cadena está básicamente escondida dentro o debajo o al lado de los eslabones que ya hemos roto, que son tangibles casi. ¿Cuál es? Nuestro temor. Nuestro temor a la responsabilidad. Nuestro temor a alcanzar nuestros objetivos. Nuestro temor al esfuerzo por sostener lo que queremos. El temor, el miedo en sí no debemos mantenerlo con nosotros. Nos limita muchísimo a realizarnos como seres humanos. El temor nos impide decirle a la persona que uno ama, muchas veces decirle te amo, por los prejuicios, por las ideas preconcebidas. Si le digo que la amo, o si le digo que lo amo, si es mujer, uy, yo voy a estar en una desventaja. No puedo decir eso, no puedo decir esto otro, no puedo hacer así, no puedo actuar así. Estamos a un sinnúmero de barreras que nosotros construimos en nuestro camino ante la familia, ante el trabajo, ante la sociedad. Yo tenía una persona que conocí cuando casi llegué a este país, que cuando me vio botar la basura,
se rió porque me vio botarle en un tacho. Caminé, tuve que atravesar una pista porque no estaba en la vereda y boté la basura. Me dice, te has tenido que atravesar la pista para... Digo, no me quedaba otra opción. Yo no puedo tirar la basura. Eso era antes, no. Eso era antes para el que hacía las cosas por no pagar una multa, por no tener problemas legales, por no ser llamado a la atención. Yo no lo he hecho ni lo hago por eso, sino que es bonito mantener la ciudad limpia. En un comienzo pueda que uno haga las cosas con esfuerzo, pero cuando ya se acostumbra a hacer las cosas bien, es muy difícil volver a hacerlas si antes las hacía mal como antes, o hacerla mal después de hacerla bien. Es casi imposible, porque se forma como un músculo espiritual que casi lo obliga a uno a actuar de una manera específica en pro, no solamente del bienestar personal, sino de los demás. Aprender a vivir. Eliminemos nuestro miedo a decir hasta acá. Yo voy a iniciarme en este instante, en este nuevo camino, o en este camino que no es nuevo, pero con un paso firme y en dirección a objetivos concretos, positivos, sin buscar justificaciones. Yo, como les dije, tengo 68 años y yo estoy estudiando y estoy aprendiendo. ¿Qué tiene que ver el estudio y el aprendizaje con los años? Hay personas que no solamente en el estudio, hay personas que nunca habían sido felices y encontraron pareja a una edad muy tardía, aparentemente, y de repente el tiempo que vivieron esa hermosa experiencia no fue muy larga, pero fue más que suficiente para partir felices, porque lo lograron, llegaron. No se trata del tiempo que tú permanezcas en aquello, sino llegar y quedarte por el tiempo que la vida te permita. Todo es relativo en la vida. Todo es relativo. Más aún, tenemos que pensar que dentro de esa relatividad existe algo que es contundente, la seguridad de que uno está haciendo las cosas como se deben hacer. Eso es lo más importante. Ser veraz con uno mismo. Hay un secreto muy importante que es un secreto a voces, porque a veces los hemos escuchado, porque no es uno o dos o tres o muchos secretos, pero no les ponemos caso, lo vemos tan simples y muchas veces en lo simple está la verdad que nos permite alcanzar las cosas más grandes. El secreto está en que tenemos que entender para cerrar, luego de haber roto estos tres eslabones de esta cadena de nuestras vidas principales para
lograr una auténtica posición ante nosotros mismos y ante la sociedad, que es la visualización. Hay un ejercicio que yo se lo voy a brindar a ustedes, que a mí me ha servido de mucho. Tenemos que aprender a programar nuestras vidas. Primero, sabemos lo que es el valor de la palabra, en el sentido de que muchas veces nosotros atraemos con el pensamiento, no muchas veces, no siempre, las cosas que pronunciamos verbalmente y mentalmente. Si nosotros, por ejemplo, queremos conseguir constructivamente algo que no le pertenezca a nadie, porque eso no se puede hacer, existen costumbres, por ejemplo, en los grupos que yo pertenezco, de que cuando alguien ve a una persona que ha adquirido un bien, una casa, un carro, o que la esposa da a luz, o que ha superado en su área laboral una posición muy grande, etcétera, etcétera, uno dice que Dios lo bendiga y que lo conserve. ¿Por qué? Porque esa es una forma de ver las cosas sin envidia. La envidia es el cáncer espiritual más grande que existe, porque genera mal a la persona a la cual va siendo dirigida el pensamiento, y para uno mismo es verdaderamente destructivo. No hay como decir que Dios lo bendiga. Ojalá que yo pueda algún día alcanzar en mi área, lo mío, un éxito, un suceso. Ojalá que me pueda casar, ojalá que pueda tener mis hijos, ojalá en el nombre de Dios, ojalá que todas estas cosas se den. Pero no mirando lo que tiene el vecino, lo que tiene la otra persona. Entonces visualizar todas las noches antes de dormir cómo queremos que sea nuestro día próximo. Si tenemos que ir a hablar con alguien, vernos que estamos llenos de alegría, por ejemplo, visualmente, y que la persona nos está atendiendo muy bien y que todo sale bien. Visualizar que nuestra mesa está con alimentos, que nuestra casa está totalmente saneada, o que estamos recibiendo un reconocimiento de acuerdo a lo que estamos viviendo y lo que estamos buscando. Visualizamos algo positivamente, porque nosotros somos el arquitecto de nuestra obra, de nuestra vida. Entonces el arquitecto es el encargado de graficar cómo va a ser construida la obra. Entonces uno grafica mentalmente, visualmente, lo que quiere alcanzar, y eso se va a dar así. Se va a dar así en tanto que uno le ponga fuerza interna, le ponga fe a su situación, y definitivo, con esto dicho, va a darse en el campo real la obra. Lo que antes estaba en un papel, como cuando el arquitecto diseña, mañana está construida por el ingeniero y los albañiles, los obreros. Por otro lado, cuando queremos erradicar algo de nosotros que no nos gusta, vamos a suponer, si tenemos un problema con el alcohol, o con la droga, o con el cigarro, y realmente hemos tomado conciencia
de que nosotros debemos superar eso porque estamos haciéndonos a nosotros y a los demás daño. ¿Qué hacemos? A la hora de dormir, casi cuando ya nos vamos a quedar dormidos, comenzamos a pensar positivamente en nuestra situación personal, pero no decimos nada con respecto a la palabra tomar, si es que es de alcohol. No decimos nada con respecto al cigarro. Por ejemplo, una persona que está con deseo de dejar de fumar, pero no puede. No puede decir, no debe decir, yo tengo que dejar de fumar, yo no quiero fumar. No. O sea, es un proceso de autosugestión. Sí, claro que sí, pero no vamos a llegar a ese nivel, porque al mencionar la palabra cigarro, estamos estimulando nuestra parte interna, la relación que tenemos con él, y más bien vamos a fijar la idea en nosotros. Nos vamos a decir, por ejemplo, qué rico es respirar, cómo respiro el aire fresco de la mañana, el aire fresco en el día, en todos los momentos en que respiro. Qué delicioso, mis pulmones se fortalecen, mi salud está perfecta. Qué delicioso es respirar el oxígeno de la vida. Qué bonito es estar sano, saludable, vigoroso. Entonces eso va a generar un resultado. Pero no estamos mencionando el cigarro. Lo mismo con el alcohol. Yo voy a dejar de tomar, yo no voy a tomar. No, 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 no. No, voy a tomar agua, por ejemplo, jugos. Qué rico es tomar jugos. Agua. Cuando tengo sed, qué delicioso es tomar un jugo de manzana, un jugo de papaya, un jugo de naranja. Qué delicioso es tomar agua, qué saludable. Dicen que cuando uno toma agua, la sangre se purifica, el organismo sufre un cambio positivo y todo eso. Eso se llama autosugestión. Autosugestión. Y para terminar voy a contarles a mi manera, porque no me acuerdo con exactitud, esta pequeña historia de un francés que escribió unas líneas que son para mí una enseñanza maravillosa. No me acuerdo del autor, en alguna oportunidad, si se da el caso, voy a decirles, pero era un señor francés que a comienzos del siglo XX escribió esta historia. Había un hombre que realmente le iba muy mal en todo. Esa persona parecía que había nacido para lo que el hombre llama fracaso, para fracasar. En todas las actividades que realizaba en su vida, era rechazado, era señalado, era separado, era realmente desesperante la situación de esta persona. Y carambas, así tuvo que estar viviendo durante muchísimos años. Esto pasaba en Francia, como dije a principios del siglo XX. Un buen día llega un circo a la ciudad donde él vivía. Y en este circo había una mujer que se dice que adivinaba el futuro, pero para ello sabía el pasado de cada quien. Entonces, al escuchar a un amigo que le comentaba acerca de esta persona, le decía este amigo, mira, ¿por qué no vas a hablar con esta mujer que parece que tiene ciertos poderes para que te enteres qué debes de hacer para que tu vida, tu suerte cambie? No pierdas esperanza, trata de perder, no vas a perder nada, pero anda a buscar poder realizar un encuentro con ella. ¿Qué pasó? Sencillamente este hombre fue donde aquella mujer, que para sorpresa era una mujer muy mayor,
y él le comentó su situación personal de que nada de lo que hacía le salía bien. Todo lo que realizaba tenía resultados negativos. Entonces esta mujer le dijo, lo primero que tengo que hacer es ver en esta fuente tu pasado. Te voy a decir quién has sido para saber si es que por esa causa tú has traído a esta vida toda esa gama de negativismo que te produce el no poderte realizar en nada de lo que haces. El hombre accedió. La mujer miró a la fuente y le dijo, mira, le dice, a que no sabes lo que he descubierto. He descubierto que tú has sido Napoleón en otra vida. ¿Napoleón? Sí, tú has sido Napoleón, un gran gobernador, un conquistador, un cerebro. Este era un personaje que tú debes de saber. En la historia ha sido increíble. Era un emperador, pero de los más fuertes que han habido en la historia de la humanidad. Eso era lo que tú eras en tu pasado. ¿Sí yo he sido Napoleón? Sí. Él vencía a todos los enemigos y esto es así, esto es así. Un tipo que lo podía todo. Entonces el señor este salió de esta entrevista pensando que había sido Napoleón. Entonces él dijo para sí mismo, yo he sido Napoleón, miren, qué barbaridad, qué maravilla. Yo he sido un rey, he sido un conquistador, he sido un personaje que realmente ha conmovido a la humanidad. Yo tengo ese espíritu. Yo voy a vencer y a partir de ese momento esta persona comenzó a progresar de una manera tremenda. Comenzó a crecer, su personalidad cambió, su forma de actuar se modificó porque conforme iba avanzando e iba alcanzando otros niveles de vida, él mismo se obligaba a mejorar porque él pensaba, yo he sido Napoleón. Si he sido Napoleón, tengo que portarme como Napoleón. Al pasar el tiempo, no contento con esto, el circo regresó a la ciudad. Y él dijo, voy a ir a buscar a esta mujer que ojalá esté, que todavía esté con vida, a preguntarle qué he sido antes de Napoleón. Entonces fue donde esta mujer lo reconoció y le dijo, ¿tú quieres saber quién ha sido antes de Napoleón? Bien, le dijo, déjame ver. Fue a su fuente inspiracional, según ella, a ver qué había sido. ¿A que no sabe quién ha sido antes de ser Napoleón? Le dijo. ¿Quién ha sido? Dímelo, le decía con ansiedad. Ha sido Ramsés. Ha sido un faraón. Más fuerte que Napoleón todavía. Más grande. Era considerado como un dios para los egipcios. Este hombre no quiso escuchar más. Salió pero como un avión en busca de realizar a Ramsés en su persona. Y comenzó, caramba, ¿qué digo yo? A hacer toda una revolución en su vida y multiplicó sus bienes. Llegó a ser uno de los grandes millonarios de su época. Tenía muchas riquezas y todo. Y bueno, comenzó a desarrollarse. Un día se encuentra con el amigo después de muchos años y el amigo le dice, ¿cómo estás? Te veo ¿qué ha pasado? Mira, te veo muy cambiado y totalmente, eres otro hombre. ¿Cómo que no? Le dice. Me llevé de tu consejo, fue la primera vez que le contó lo que le había dicho a Napoleón y pasó todo esto. Después me dijo que era Ramsés y yo he mejorado porque tengo una seguridad en mí increíble. Entonces el hombre, el amigo, lo queda mirando dice, mira, perdóname, le dice, te voy a dar una mala noticia.
Una mala noticia. Si tú sabes que esa mujer era una mentirosa, era una persona que les hacía creer a las personas que habían sido grandes personajes. Y no, esa mujer no sabía nada. No tenía ninguna preparación, era un timo. Timaba a la gente, la engañaba, le estafaba, le sacaba la plata. A partir de ese momento, este señor que había tratado de alcanzar el nivel de Napoleón y luego el de Ramsés, decayó totalmente y perdió todas sus riquezas y llegó a ser el hombre rechazado, señalado y separado que antes había sido. ¿Cuál es el epílogo de esta historia y cuál es la enseñanza? El poder que tiene la mente. Si uno piensa en el triunfo y se enfoca en este y cree que puede y tiene fe en sí mismo, alcanza lo que para el que no piensa así es inalcanzable. Todo se puede alcanzar si uno cree que puede. Solamente es cuestión de tomar el camino correcto para cumplir ese objetivo y realizarlo con tenacidad y con seguridad en sí mismo. Esa es la lección más importante que el hombre tiene que rescatar de su vida. No solo hay que saber lo que se quiere, hay que trabajar por lo que se sabe y por lo que se quiere. Y definitivo, con mucha dedicación y con el positivismo más grande, va a ser merecedor de recibir el fruto de su esfuerzo. Bueno, mis queridos amigos, hasta este momento me parece, creo y espero haber logrado mi objetivo de ser un mensajero para ustedes de esta enseñanza que pueda, para el que quiera, realmente alcanzar una respuesta a su pregunta de por qué no llego a esto, por qué no puedo esto, por qué me salen las cosas mal, o por qué, y por qué, y por qué. Simplemente es porque no estamos haciendo las cosas como debemos o no estamos dándole la fuerza que tenemos. Nadie pide que se dé más fuerza que la que se tiene, pero todos tenemos una fuerza interna que es realmente imbatible. Yo clamo porque cada uno de ustedes hagan el esfuerzo que puedan para alcanzar lo que merecen de éxito y felicidad. Me despido por esta vez, nuevamente deseándoles lo mejor a ustedes y familia, y no dejo de recomendar que busquen en la página web Libres de la Libertad la dirección de email que me hagan llegar para poder yo hacerles también entrega de algún trabajo que pudiera ver necesario entregarles, de alguna grabación en particular que les quiero obsequiar a las personas que están con nosotros buscando una respuesta. Nuevamente mi agradecimiento y mis mejores deseos de éxito y felicidad. Muy buenas noches.